la mañana con 12 minutos y te saludamos como todos los martes, mi querida Miriam. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, Miriam, bienvenida. Pepe. ¿Sí me escucharon? Totalmente, ahora sí, fuerte Ahora y sí te claro. escuchamos. Perdón, muy buenos días a todos, querido Pepe, Brenda. Estoy muy contenta nuevamente de participar con ustedes. Gracias, mi querida Miriam. Y hablando de un tema importante que tiene que ver con las habilidades que están relacionadas con este proceso pedagógico, habilidades directivas por una parte, pero también habilidades que como maestros deben detectar en los estudiantes, mi querida Miriam. Así es, justo la semana pasada, bueno, pues habíamos hablado de cómo había sido el comportamiento con esta encuesta que se reflejó que eran necesidades educativas por confinamiento. Y bueno, pues el 100% de esta encuesta nos reflejó precisamente el tema que le importan las emociones, muy importante para el desarrollo del aprendizaje tanto de las niñas como de los niños. Y entonces, hoy en día me encuentro un artículo muy interesante, es de la Universidad de Ecuador, hablando acerca de las etapas del proceso pedagógico, muy aunado a esta red y haciéndole, por supuesto, esta conexión como ya habíamos planteado la semana pasada. Y existen 5 en particular, bueno, volvemos a lo mismo, es la etapa emocional, cómo concentrar hoy en día después del confinamiento, hoy en día después de que ya nuestros estudiantes se encuentran en presencial, algunos todavía en híbrido, en línea, que finalmente no se va a perder la educación en línea porque sabemos que hoy remota en esta actualidad, pero que como docentes y como agentes formadores de la educación, pues tenemos que trabajar esta parte socioafectiva, esta parte de en donde le brindemos la confianza a nuestros estudiantes para poder tener estas etapas del proceso educativo, por supuesto. Ahora, en este proceso pedagógico, pues se encuentra, por supuesto, la apropiación del nuevo contenido. ¿Y qué significa esto? No es otra cosa sino segmentar el conocimiento del estudiante a través de prácticas, por supuesto, lúdicas. Hoy en día el tema de la tecnología no ha caído, sino todo lo contrario, pues ha aumentado las expectativas en el tema del aprendizaje y que estas alternativas puedan diseñar, por supuesto, esta proximidad del conocimiento. Ahora, como punto número 3, se habla de la fijación del nuevo contenido. Y bueno, aquí los agentes educativos tenemos que innovar y justo aquí entra también el modelo, dejamos a un lado la nueva escuela activa que se reflejó durante los últimos años, las últimas décadas, en donde consistía que la actividad del niño y de la niña, del estudiante, por supuesto, iba a ser a través de esta integración del juego. Pero hoy en día trabajamos entonces con el nuevo enfoque que es el desarrollo de educación integral, en donde a través del pensamiento creativo puede generar, por supuesto, un proceso de aprendizaje de nuestras niñas, de nuestros niños, de nuestros adolescentes. Fíjate que me hubo un comentario la semana pasada en mi página de Facebook acerca de los procesos, qué era el proceso de aprendizaje, y bueno, lo quiero retomar aquí porque es importante decirlo. No es otra cosa sino cualquier procedimiento curricular. Los agentes educativos lo llamamos el proceso de aprendizaje, pero más bien son todas las anotaciones que se hacen dentro del mapa curricular y, por supuesto, deben de garantizar que haya una segmentación para que el aprendizaje sea clave, para que el aprendizaje sea pues el que debe de prevalecer. Eso es todo y bueno, pues existen diferentes, digamos, enfoques. Hoy en día estamos hablando de los procesos educativos y bueno, la fijación del nuevo contenido justo tiene que ver con esto, con estas herramientas que nuestros agentes educativos pongan empeño con los estudiantes, con tanto nivel básico como, por supuesto, universidad, como nivel superior, para que pueda haber esta clave, este deseo deseado, por supuesto, para el aprendizaje de nuestras niñas y de nuestros niños. Como cuarto punto es la etapa de aplicación del contenido. Y aquí podemos remontarnos en muchos autores, incluyendo a Frowell, que nos decía que el estudiante debe tener un sentido educativo integral. ¿Esto qué significa? Que en aislamiento
posibilita o, o obstaculiza más bien su educación. Bueno, hoy vemos que los resultados finalmente, estar en confinamiento, pues han sido preocupantes, pero no por ello bajamos el renglón para que haya una continuidad, porque puede haber avances y por supuesto puede haber retrocesos en el sistema educativo, pero nunca se parte de cero, porque la educación, pues obviamente es continua. Y finalmente la etapa de sistematización del contenido. ¿Qué significa esto? Que consiste que el estudiante sea consciente de cómo comprende. Para eso tocamos el modelo integral, que es a través del proceso de pensamiento complejo, de la creatividad, ¿no? Cómo se interrelacionan las diferentes etapas, por supuesto, del conocimiento, y aquí es un punto importante que podemos dejarlo, pues, visto, en donde nos preguntamos cuáles son las relaciones de jerarquía y, por supuesto, de coordinación que va descubriendo en estos aprendizajes las niñas, los niños, los adolescentes. Ahora, la sistematización está casi siempre presente en el proceso pedagógico, que ya lo expliqué, pero en ocasiones es espontáneo y por lo tanto ahí no se gestiona ni se evalúa, sino todo lo contrario. Se acrecenta entonces el nivel educativo y podemos decir que ese aprendizaje para esta niña, para este niño, para este adolescente, ya es lo óptimo, ya es deseado. Ahora, hemos hablado cuáles son las características de estos procesos educativos, de estos procesos pedagógicos, pero también me queda claro que vamos a definir qué es aprendizaje, porque hablamos en todos los programas sobre los modelos, sobre la forma en cómo se está comportando la pandemia, sobre los nuevos retos de la educación hacia el futuro, etcétera, y que todo está basado en la seriación-aprendizaje. No es otra cosa sino el proceso y el resultado mediante el cual el sujeto va incorporando nuevas experiencias a su vida, como por ejemplo habilidades, como bien lo decías, querido Pepe, capacidades y cualidades que le permiten actuar ante las diversas situaciones y, por supuesto, tomar un adecuado objeto de conocimiento y tomar una pertinencia en el... creo que sí nos estamos escuchando, como que ya no los veo. No, sí te estamos escuchando. Perdón. Adelante, adelante. Y tomar una adecuada decisión para la vida, porque finalmente el aprendizaje en todos los sentidos es el desarrollo y es un proceso para toda la vida, y a partir de ahí el estudiante tiene esa motivación y esa seguridad y por supuesto la confianza para tomar decisiones que le van a servir de manera integral para toda la vida. Es mi comentario, querido Pepe, por supuesto, querida Brenda. Oye, Miriam, y en este proceso pedagógico, pues no podemos dejar pasar por alto el tema de la pandemia y cómo ha venido a revolucionar y sobre todo, pues en algunos casos, porque también hay que decirlo, el tema del acceso al internet, de tener una tablet, de tener una computadora en casa, pues se le dificulta a las familias poblanas, y esto pues lógicamente trae su repercusión en estas etapas de este proceso pedagógico. ¿Estamos en lo correcto? Por supuesto, hubo una situación muy compleja en los resultados que ya habíamos visto en la encuesta pasada, y desafortunadamente el 79.7 de esta encuesta que se aplicó a través de una red social, survey.do, ¿qué pasaba en ese sentido? Que los padres, que las familias en particular, madres y cuidadores, padres, no tenían, imaginémonos, no tenían el tiempo para poder dedicarle el proceso de educación a sus hijos. Porque, bueno, se estaba inmerso en otras situaciones, como el tema laboral. Recordemos que la pandemia no solamente causó estragos en la educación en cualquier nivel, sino hubo problema social, cultural, político, por supuesto laboral, financiero, que hace que en casa pues haya una situación más preocupante. Y el acompañamiento en esta encuesta refleja el 49.7% en donde no había herramientas necesarias para madres, padres y cuidadores, el poder darles esas técnicas, el poderlos acompañar. Y por supuesto, el tema emocional fue el 100% total
fatal en donde decían las familias, es que mi hija y mi hijo pues ahorita no entiende la situación, lo que pasa, se vocifera que por supuesto las emociones repercuten en el lenguaje, en el descubrimiento y por supuesto la parte cognitiva, es decir, de conocimientos en donde no estaba afianzado, que es ahora esta propuesta que se desarrolla de la profundación de lo que son los procesos pedagógicos, en donde, bueno, hasta dónde mi hija, mi hijo, pues hay un sentido de conocimiento, hasta dónde ella o él, pues tiene un tema emocional que hay que trabajar. Y si a eso le unamos, vuelvo a repetir, las condiciones que se vivió, el ambiente que se vivió, violencia, falta de empleo, seguridad económica, etcétera, pues imaginémonos entonces que toda la tecnología no estuvo a su alcance. Yo sé de familias que tuvieron inclusive que pues pedir prestado, que empeñar cosas para poder comprar un aparato tecnológico, un celular, una tablet, para poder tener estas clases en línea. Creo que hoy podemos acostumbrarnos ya a las clases en línea, ya ahora todo es vital, ¿no? Incluyendo para los adultos una reunión, pues ya nos vamos con las plataformas digitales. Pero nuestros estudiantes todavía ellos tienen esta, digamos, competencia más en esa posibilidad y en esa potencialidad de poderla ejercer. Por supuesto que aquí, por ejemplo, CONAFE, que es el Consejo Nacional de Fomento Educativo, trabajó con ciertas medidas protocolarias para la asistencia y la instrucción de la educación de las niñas y de los niños. Ahora, quiero comentarles que en estos sentidos, pues se siguió dando la escolaridad, por supuesto, la que contemplan dentro de un aula o la no escolarizada. ¿Qué significa esto? Que a través de otras acciones, como vuelvo a repetir, los agentes educativos de CONAFE fueron a las regiones para poder trabajar los aspectos escolares de los niños y de las niñas. Pero no aunado a eso, estamos considerando que viene un rezago educativo más prominente con el tema del confinamiento. Y es por ello que mi apuesta y voy a hacer todo lo posible para poder alcanzar a diversas comunidades, a los sectores, para que de esta manera, aunque no es formal porque no está dentro de una institución, reitero, pero sí llevamos los contenidos y la instrucción necesaria para poder brindar el proceso educativo de los niños y de las niñas y por supuesto de los adolescentes. Sí ha sido complicado, pero déjenme decirles que en lo particular me siento orgullosa porque este trabajo, querido Pepe, que tú haces con el programa, que me abres este espacio de oportunidad, pues podemos empoderar a las madres, padres, a los cuidadores en particular, para que no se sientan solos, para que tengan este acompañamiento, esta estrategia del proceso de enseñanza-aprendizaje y por supuesto puedan salir avante en la vida para sus hijas y sus hijos. Pues muy importante, sobre todo el tema del seguimiento que se le tiene que dar a los estudiantes en estos estados de ánimo y también a los padres de familia, porque definitivamente esta pandemia en cuanto al proceso educativo, pues no ha sido nada fácil, mi querida Brenda. Nada fácil, ha venido a revolucionar todo. Así es. Mi querida Miriam, te mandamos un abrazo. Gracias, me dio mucho gusto verlos. Feliz inicio de mes, Miriam. Inicio de mes, marzo. La próxima semana vamos a hablar de este empoderamiento educativo que le hace, por supuesto, por el Día Internacional de la Mujer en el tema de educación para las niñas y las mujeres. Así es, te toca el 8 de marzo. Le toca justo el 8. Justo el 8 de marzo. Así es, seguir empoderándonos, querida Brenda, porque las mujeres, sin, por supuesto, tener un desnivel en los hombres, pero las mujeres, pues, tenemos que ser vanguardia en muchos temas y, por supuesto, la educación no puede ser una limitante. Así es, mi querida Miriam, y además hay muchas deudas sociales que tenemos con ustedes las mujeres, ¿eh? Y cuando digo tenemos, pues es la sociedad en general, porque todavía hay mucha disparidad en el salario, hay mucha disparidad e inequidad en las oportunidades que se le tienen que entregar y otorgar a las mujeres, y eso es algo que todos debemos de tomar en cuenta, sobre todo para poderlo trabajar. Así es, y vamos a estar trabajando en ello en el tema de educación. Muy bien. Muy bien, cuídate mucho, Miriam. Un abrazo. Gracias, igualmente, buen día. Gracias. 9 de la mañana con 27.